Para realizar la curva de histéresis utilizaremos una hoja de cálculo en la cual determinaremos los valores del flujo, la densidad y la intensidad conforme a la variación de la corriente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, en un primer momento vamos a tener aquí los valores para que ya calculamos previamente para la reluctancia 1 y la reluctancia 2. Están aquí ingresados a través de cada una de las fórmulas correspondientes. Reluctancia 1, la reluctancia 2, el total, que es la suma. Y bueno, aquí tenemos los flujos, el flujo total, la intensidad de flujo en cada reluctancia y la densidad de flujo en cada reluctancia. Estos valores los determinaremos posteriormente. Pero para poder determinar lo que es el valor de mi curva de histéresis, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que el problema nos dice que tenemos 1 ampere en lo que es el problema. Lo que vamos a hacer no es que vamos a estar variando la corriente, posteriormente lo vamos a hacer para ver cómo se comporta la curva de histéresis, pero lo que tendremos que ver es que esa señal de 1 ampere, si fuese de corriente alterna, bueno, pues sería una señal senoidal en la cual esta variaría desde un valor positivo hasta un valor negativo. Es decir, nosotros tendríamos, como ya lo sabemos, que el ampere, el valor de 1 ampere es el valor RMS, es decir, será un valor aquí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es darle valores a la corriente desde aquí, 0, empieza a subir, llega a 1 y llegaría hasta este punto que es el valor máximo, bajaría a 0, valores negativos y su máximo negativo. Entonces, lo que haremos es determinar cuánto vale ese valor máximo, ¿estamos de acuerdo? Y para esto sabemos que la fórmula dice que el valor RMS es igual a 0.707 el valor pico. Entonces vamos a despejar el valor pico. Nosotros sabemos pues que el valor pico sería igual al valor RMS entre 0.707. De tal forma que el primer valor que yo voy a poner aquí va a ser igual al valor RMS de mi corriente entre 0.707. Este valor es el valor que yo tendría aquí, ¿sí? Entonces ya tengo los valores que es el máximo. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a ir restando 0.01 para que baje a 1.40, 1.39, etcétera, hasta que llegue a menos 1.41. ¿Estamos? Entonces, de esa forma vamos a hacer que varíe nuestra corriente. Entonces aquí ponemos igual a este valor menos 0.01. ¿Sí? Y vamos a dar valores hasta que llegue a menos 1.41. ¿Estamos? Estos dos valores ya. Es decir, llega hasta de un valor máximo positivo a un valor máximo negativo y tomaríamos todos los valores desde el máximo positivo hasta el máximo negativo. Con estos valores vamos a determinar el flujo, la densidad y la intensidad. El flujo, como lo hemos calculado en el problema, va a ser igual a la fuerza magnetomotriz, que sería N por I. N por el valor, en este caso, de esta corriente. Entre la reluctancia total, que esta ya la tenemos calculada del problema. ¿Estamos? Ese sería mi valor de flujo en la parte más alta de la señal. Y lo que vamos a hacer es anclar el valor de nuestro número de vueltas, pues para que no se mueva. Y calculamos todos los demás. Aquí vamos a ver qué pasó. Nos faltó anclar el valor de la reluctancia total. ¿Estamos? Porque si no se va a ir muy bien. Calculamos nuevamente. Y tenemos. Y checamos nuestro valor en 1 ampere para que corroboren. El valor en 1 ampere es 0.0047, que es el valor que nosotros tenemos en el problema original. Con esto vamos a calcular ahora la densidad de flujo. La densidad de flujo va a ser igual a el flujo magnético, que ya calculamos aquí,
entre el área de donde estamos calculando, que en este caso el área sería el área de la pierna que estamos calculando, la pierna derecha, y su área es 0.01 metros, que sería 0.1 por 0.1. Igual, anclamos el valor del área y el valor de aquí si se tiene que ir moviendo del flujo, se tiene que ir moviendo de uno por uno. Entonces con esto tenemos ya nuestro valor de densidad de flujo. Corroboramos el valor en 1 ampere, 0.47. ¿Estamos? Y por último determinamos lo que es la intensidad de flujo, que sería la densidad entre la permeabilidad del material, que quitemos permeabilidad del material, que esta la calculamos multiplicando la permeabilidad relativa por la permeabilidad del espacio vacío. Anclamos lo que es este valor de la permeabilidad y obtenemos los demás valores. Ok. Una vez que tenemos esta tabla representa los valores de la densidad, la intensidad y el flujo magnético en toda la señal senoidal que tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es graficar nuestra curva de histéresis. Entonces, insertamos un gráfico de dispersión y lo ponemos por aquí. Nosotros sabemos que la curva de histéresis es graficar la intensidad versus la densidad, es decir, H contra B. Si nosotros hacemos eso, si graficamos esta respecto a esta, pues nos va a dar una línea. Esa línea representaría lo que es la curva de histéresis. ¿Por qué nos da una línea? Por un detalle que pasa. Cuando nosotros aquí tenemos un valor de corriente en 0 amperes, aquí, me da muy cercano al 0. Es decir, cuando yo pongo aquí 0, me va a dar 0H y 0B. Pero sabemos que en la realidad el material ferromagnético, cuando yo tengo 0 corriente, mi densidad de flujo no es 0, se queda magnetizado, pero eso no lo podemos representar matemáticamente. Yo no puedo darle un valor a la densidad de flujo teniendo un valor de 0, porque pues matemáticamente no me va a permitir hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es graficar primero la densidad respecto a la corriente y la intensidad de flujo respecto a la corriente. De tal forma que, bueno, seleccionamos datos, agregar, ¿y qué vamos a graficar primero? Bueno, vamos a graficar primero la densidad de flujo. Los valores en X van a ser la corriente, y los valores en Y, pues serán los valores de la densidad. Y ya tengo yo mi B, la densidad de flujo. Ahora vamos a agregar otra nuevamente. Y lo que vamos a graficar ahora es la intensidad de campo, que sería H. En X volvemos a graficar la corriente. Y en Y, pues los valores de la intensidad de campo.